Buenas muchachos, pues miren, ahora lo que vamos a trabajar en el presente video, vamos a mirar prácticamente cómo puedo parametrizar un diseño, el cual yo pueda hacer modificaciones de sus cotas y el mismo diseño me vaya reconstruyendo o haciendo múltiples diseños. Queriendo decir esto de otras maneras, por ejemplo, si yo creo una llave, sea de 10 milímetros, 12 milímetros, de ella no tener que hacer todas las llaves existentes, sino simplemente cambiando las medidas o los parámetros con los cuales fueron dibujados, las cotas, yo pueda generar varios productos de un solo diseño y no tenga que estar diseñando varios a la vez. Entonces, vamos a abrir otra vez una- un, un plano, ¿cierto? Que siempre hemos venido trabajando y vamos a generar un diseño el cual tenga estas características y estas dimensiones. Recordemos que todo diseño tiene que estar siempre totalmente definido para poder evitar que podamos mover, ¿sí? El dibujo y podamos cambiar las dimensiones, pero en esta forma nosotros siempre tenemos que tener totalmente restringido el dibujo. Lo voy a dejar de estas medidas de 100 por 40. Eso sería el croquis del plano que vamos a realizar. El siguiente paso que vamos a darle es hacer una obstrucción o adicionarle material. Vamos a dejarlo de 40 milímetros, lo cual el dibujo quedaría de esta forma. Miren muchachos, aquí voy a configurar esto, volver a la obstrucción. Aquí tenemos que haber utilizado un plano medio, ¿sí? Para poderle dar la dimensionamiento, en el cual yo pueda modificar ese parámetro y siempre parta del croquis inicial. Entonces tengo una dimensión de 40 y aquí es donde prácticamente vamos a ver cuál es el proceso en el cual, por ejemplo, si yo hiciera un fillet, ¿no es cierto? Fillet normal, en el cual pues ya prácticamente vamos a aplicar eh, la intención del diseño. ¿Sí? Miren, anteriormente nosotros diseñábamos esto. Si yo quería darle un redondeo aquí y aquí, simplemente tenía que agregar la dimensión. Podía aumentarlo, ¿no es cierto? Para que llegue, en este caso, me quedaría de esta forma, mira. ¿Sí? Esa sería la forma en la cual yo haga la unión. Pero al yo modificar la obstrucción que hicimos de 40, digamos que la vamos a aumentar, sí, él va a quedar una separación, miren. Al generar esta separación, pues no está cumpliendo con el objetivo que de esta parte de aquí tiene que ser redonda. Entonces, vamos a borrar este fillet o vamos a modificarlo. No, me toca borrarlo, que no me deja volver a la acción, a la anterior configuración. Y lo que yo voy a hacer es utilizar la misma herramienta fillet, pero utilizando otro parámetro, en el cual voy a utilizar tres tipos de caras, ¿sí? O tres tipos de órdenes que le voy a dar al diseño, en el cual selecciono cada una de ellas para que la del centro siempre me la tome como referencia a la que va a estar totalmente redonda, ¿sí? Si yo le doy OK, miren, y yo modifico el parámetro, la dimensión a la cual yo trabajé,
él me va a conservar, miren, ese parámetro o esa intención que yo le di al diseño. Entonces volvamos a la inicial, que era de 40. Entonces cualquier modificación que yo le haga siempre me va a terminar con la misma dimensión, ¿sí? Va a quedar de esta forma. Eso es lo que realmente nosotros queremos, que yo pueda modificar los parámetros y pueda cambiar los valores sin que el diseño se reajuste a los valores a los cuales yo le estoy ingresando. Luego de tener esta pieza ahí, lo que vamos a realizar es aplicar una herramienta, ¿sí? Para no tener que ir a hacer un croquis, una perforación, un taladrado. Entonces vamos a utilizar esta herramienta de aquí, ¿sí? En la cual pues aquí ya hay una base de datos que tiene SolidWorks de acuerdo a los diferentes taladrados que comercialmente se encuentran. Entonces voy a seleccionar este tipo de taladrado, ¿sí? Para que lo atraviese total el diseño, el cual me pregunta que qué tipo de norma o qué tipo de perforación quiero hacer. Entonces, por lo general uno trabaja en la forma ISO y pues esto de aquí esto no se modifica de acuerdo, pues depende ya de los parámetros que tengan que realizar y el diámetro en el cual se quiere trabajar. Entonces, en este caso yo le voy a colocar un diámetro de 20 milímetros. Me pregunta que si por todo el plano, entonces le digo que sí, que atraviese todo, de esta cara a la otra cara, y automáticamente me muestra las modificaciones de el de aquí. Bueno, si yo quiero grados, bueno, puedo modificar, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que yo quiera hacer. Luego voy a la parte de posición y me dice que sobre qué cara quiero trabajar, ¿no es cierto? Y él ya me muestra prácticamente la perforación, que busque un punto de referencia, busco el punto de referencia de este círculo, ¿sí? Y ubico el centro. Puedo colocar varios taladrados, ¿sí? Pero por el momento, pues lo que me interesa es solo hacer uno, que es este. Y este sería prácticamente la perforación que yo tengo que realizar. O miren, o puedo hacer otra cosa. Voy a eliminar esto de aquí, esta perforación. Digo que sí, voy a otra vez utilizar la acotación, voy a utilizar el mismo, ¿sí? Queda con los mismos parámetros, ¿sí? Y voy a utilizar la posición, en la cual me dice que seleccione sobre la cara y que seleccione además pues, el punto donde va a quedar. Lo que yo puedo hacer es seleccionar la herramienta de acotar, ¿sí? Para poder determinar dónde colocar esa dimensión de acuerdo al orificio que yo vaya a tomar. ¿Sí? Ven, aquí sucedió algo. La perforación ya está, la posición, este es el orificio. Tomamos la dimensión en su defecto. ¿Cierto? Voy a dimensionar que esta dimensión de este punto con referente a este va a estar a 20, ¿sí? Y además también puedo dimensionarlo de este círculo o puedo tomar la dimensión, ¿cierto? De este punto con respecto a este círculo
y decirle que esto sea concéntrico. No, aquí no me dejó, necesitamos simplemente acotarlo. Entonces le voy a decir que aquí a este círculo ya prácticamente queda definido porque ya le di la restricción del punto y queda la perforación. También puedo hacer las acotaciones en caso de que yo necesito modificar el dibujo. De esta forma quedaría. Ahora miren aquí, por ejemplo, si yo ya quiero modificar esta cota, siempre que yo vaya a modificar, digámosle que coloquemos el 80, la modificación, miren, siempre esta perforación tiene que hacerse al centro. Siempre, o sea, la restricción concéntrica siempre tiene que realizarse con este para que cualquier medida que yo ingrese a este, sí, miren, él pueda modificarse y me conserve el centro. O también lo puedo hacer en esta forma, en la obstrucción. Aquí está el plane. Miren, se conserve. Esto era lo que estaba fallando. Ya voy a 80. Por eso no estaba cambiando bien el lugar. Otra vez aquí. Opción. Que 80. Para que cambie. Miren, esto sería siempre la perforación tiene que estar dada en la parte del centro. Vamos otra vez a modificar. Esto tiene que ir de 40. Y ahí tendríamos prácticamente, si yo aumento la dimensión, la perforación pues siempre va a quedar en el centro. Y aquí es la intención de lo que nosotros queremos realizar, un modelo paramétrico, que yo pueda modificar sus cotas sin que el dibujo, cambie totalmente o se deforme, simplemente conserve sus parámetros o su diseño inicial, el cual yo pueda de él variar las dimensiones y pueda hacer una infinidad de diseños de la misma, pero con diferentes medidas. Eso es lo que realmente se busca. Ahora lo que vamos a hacer es pues generar un vaciado a esta parte para poder mirar eh, el diseño real ya. Entonces voy a utilizar la herramienta de vaciado. También se puede hacer de esta forma, ¿no? En la cual yo a esto le voy a dar un espesor de 1, ¿sí? Y seleccionando las caras en las cuales yo quiera generar el vaciado, simplemente dándole OK, lo puedo hacer. Pero miren, aquí hay una situación. Este vaciado yo quiero que lo haga pues totalmente. Hay dos formas de hacerlo. Una en la cual yo pues haga un croquis en esta cara, ¿sí? Y la cual genere algo para que pues pueda cortar, como anteriormente ya lo habíamos hecho. Pero hay una forma más fácil. Cuando yo estoy haciendo operaciones y quiero que ¿no? Sí, el orden no era el correcto, simplemente seleccionando puedo cambiar, miren, seleccionando y arrastrando con el mouse puedo cambiar la posición. Miren, y automáticamente me cambiaría. También hagamos el vaciado, echémosle un poco el espesor, cambiémosle, digamos que el espesor es de 2 para poder ver mejor el diseño, ¿sí?
Y esto sería pues prácticamente lo que vamos a trabajar. Ahora, el siguiente paso que vamos a realizar, teniendo la pieza ya de esta forma, si hemos realizado el barrido, el vaciado, ahora lo que vamos a hacer es generar una matriz. Genero una matriz en la cual voy a hacer estas perforaciones, lo cual siempre me pide las operaciones. En este caso voy a seleccionar lo que es el taladrado y la dirección. Voy a seleccionar una línea, los dos, esto no es, solo es esto, la separación de cada una de ellas, y digámosle dos, dos, vamos, la separación son dos, y a 25, dejémosla, a 25 milímetros. Y damos OK. Ahí ya tendría la separación. Ahora, el siguiente paso que voy a hacer es que, por ejemplo, si yo modifico esta dimensión, voy a modificar esta dimensión, la cual digamos que son 300. La modifico la longitud. Miren, la pieza siempre me va a conservar esto, pero si yo lo quiero hacer paramétricamente, tengo que realizar una ecuación en la cual yo pueda generar que estas perforaciones, de acuerdo a la medida que yo tenga aquí, me vaya adicionando los orificios. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a regresarme, aquí voy a dejar en la matriz, y sobre esta cara voy a generar un croquis. Y voy a generar una línea de construcción, la cual parta del punto al origen, y esto va a ser de construcción, y además la voy a agregar una cota. ¿Sí? Le voy a decir que sí la necesito, porque simplemente es de visualización. Ella va a salir de color gris porque está sobredefinido el dibujo, y le voy a dar OK. ¿Sí? Ahí ya tendría prácticamente esto. Ahora, ¿qué voy a ir a hacer? Voy a ir aquí a donde dice anotaciones, le doy clic derecho y donde dice Display Notation, me va a visualizar todas las cotas que estén sobre el dibujo, todas las dimensiones. Aquí las cuales y esto sería lo que yo necesito. Ahora, doy OK, esto es lo que yo voy a necesitar. Y aquí voy a buscar esta pestaña que dice ecuación. Si no aparece, entonces voy acá, le doy clic derecho o le doy en cualquiera de estos, sobre este, por ejemplo, sobre este anotaciones. ¿Sí? Le doy aquí, tiene que aparecer esta pestaña, esta, y en la donde dice display, aquí, donde dice los ítems, aquí aparece o aparecería la herramienta de ecuaciones. Solo hay que seleccionarla, por ejemplo, si yo necesito este, inserter markup o este, ¿sí? Simplemente le doy aquí y pues aparecería, y si no, aparece acá. Por ejemplo, ¿sí? Miren, aquí se me desapareció esto, voy a utilizar la interfaz para que vuelva a reiniciar. Aquí tengo la operación de ecuaciones, la voy a quitar, ¿sí? Para que ustedes puedan que es, mirar, por ejemplo, le voy a dar aquí
Donde dice anotaciones o en sensores le doy clic derecho, más que todo en anotaciones aparece esta pestaña que dice detalles. Aparece de aquí. Le doy ahí y aquí la puedo utilizar. Aquí aparecen todas los parámetros y unos parámetros. Si está aquí, puede estar en show. Miren, ¿sí? Yo le puedo quitar. Entonces, o puede estar también en hide, donde está desaparecida del árbol de trabajo. Entonces, lo que yo puedo hacer es ir aquí y aquí activarla. Entonces, le digo automática, le digo OK y aparece aquí automáticamente en el plano de trabajo. Ahora, al darle aquí, le doy clic derecho en la ecuación y le digo manejar la ecuación, en la cual me dice que yo adicione una ecuación y esa ecuación tiene que ser de referencia a qué. Ah, me falta algo, me falta aquí en anotaciones. Sí, cerrar esto de aquí y ya tendría. Entonces, ahora sí vamos a ecuaciones, le doy clic derecho, la ecuación, y le digo adicionar una ecuación. ¿Qué ecuación me dice? Esperen que aquí falta volver acá, a que aparezca, y ahí sí ya vamos a la ecuación. Le digo adicionar ecuación, la cual me dice que yo necesito que por la cantidad de orificios que tenga aquí y por la dimensión, ¿es esto? La dimensión que se ponga aquí me genere los orificios. Entonces, lo primero me dice que la cantidad de orificios o la cantidad de, ¿sí? La cantidad de perforaciones que yo tenga en el dibujo, esto va a ser igual, ¿sí? A la longitud, que yo ingresé, que yo realicé, dividido, ¿cierto? Entre la separación, que son 25, entre la separación, y ahí me generaría la ecuación, ¿sí? Que por la dimensión que tenga la pieza, esta perforación se va a multiplicar de acuerdo a la separación que tenga. Esa sería la ecuación que estoy agregando. Le doy OK. Y miren, automáticamente tendría el número de orificios, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a modificar esta cota, voy al inicial, que es este, el sketch 1, le doy clic derecho, voy aquí y vuelvo, digámosle que es de modo 800. Al tener esa dimensión, miren, las perforaciones se van a multiplicar sin yo tener que mover otro parámetro. Yo estoy parametrizando de acuerdo al tamaño que yo esté haciendo en este dibujo o de los dibujos que yo vaya a hacer. Los puedo parametrizar para así de un solo dibujo tener varios dibujos. Lo parametrizo tanto en el ancho, el alto, el número de perforaciones, ¿sí? Eso es prácticamente lo que yo quiero. Ahora, lo que voy a hacer, voy a quitar de aquí de las anotaciones, voy a dar clic derecho, quitar las medidas, ¿sí? Y voy a volverlo a 300, a 100, que es el original.
aquí, y ahí ya queda prácticamente una parametrización del dibujo. Y le doy OK. Este sería este sketch. No lo visualicemos y ya tendría, miren, prácticamente de acuerdo a las perforaciones, eh, el dibujo. Otro proceso que les voy a enseñar, por ejemplo, si esto yo quisiera hacer este desdoblez, ¿sí? Generar el corte pues en lámina para poder hacer esto, que es lo que se llama chapa metálica, volverlo de un croquis a algo plano para poderlo cortar en lámina y realizarlo. Entonces pues vamos aquí a buscar chapa metálica en las pestañas de estas, entonces le doy clic derecho sobre cualquier pestaña y Shed Metal, ¿sí? La abro y lo primero que me dice que es inserte un doblez, o sea, verifique cuál cara es la que yo voy a desdoblar. Entonces, por lo general, selecciono esta, ¿sí? Y pues no hay ningún parámetro el cual yo tengo que modificar porque la automática lo toma, solo a menos de que yo quiera cambiar aquí la dirección. Simplemente le doy OK. Y lo siguiente es que yo puedo hacer prácticamente el desdoblamiento de la pieza, ¿sí? La cual, miren, utilizando esta herramienta puedo ya prácticamente generar el corte en una lámina y ya poder hacer este tipo de pieza. O para hacer el molde, no sé, sí, tener el molde para poder cortar y volver a la pieza original. Si vuelvo a presionar aquí, automáticamente vuelvo a la pieza normal a la cual yo tenía que trabajar. Ahora vamos a hacer otro proceso. Ahora lo que vamos a hacer es darle nombres a las cotas a las cuales nosotros generamos. Entonces, por ejemplo, el primer diseño lo voy a ir a editar y a la cual, por ejemplo, a esta cota, ¿sí? Aquí en valor, pues a veces no les aparece este que dice primer valor, ¿sí? Entonces lo abrimos y aquí podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, este es, digamos lo que es la longitud, o lo podemos colocar hasta mayúscula, que es la longitud, y le vamos a dar OK. También podemos ir a modificar esta, digámosle que esta sea el ancho, y así sucesivamente podemos seguir modificando los diferentes parámetros que tengamos del diseño. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer un diseño, o vamos a insertar una tabla de diseño, o sea que vamos a la ventana de insertar y buscamos aquí la opción de tabla. Entonces aquí aparece. Si no les aparece, pueden aquí en esta parte de color negro le dan clic hasta que aparezcan las demás opciones, ¿sí? O si no, pueden ir buscando, miren aquí en las diferentes, de esta forma van apareciendo, miren, los diferentes procesos. Entonces, en este caso, ya está, como ya la tengo seleccionada, pues la tabla, si yo la quito de aquí, miren, voy a insertar, y en insertar no me aparece. Entonces, tengo que ir otra vez a Custom Menú y aquí buscarla. Como no aparece, tengo que ir a mirar dónde está y activarla aquí. Le doy a activar y ya vuelvo a insertar, miren, y automáticamente ya aparece. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una tabla de diseño, ¿sí? Esta tabla nos va a servir para poder hacer varios diseños sobre este y luego pues prácticamente generar. Pues si yo estaría diseñando una llave, podría ya determinando, miren, las cotas que yo tengo que cambiar y los parámetros, ¿sí? Ya puedo ir de un solo diseño, puedo hacer todas las llaves posibles.
Miren, entonces, aquí, aquí, él nos dice que si nosotros queremos generar la tabla o una tabla automática. Entonces, lo único que tenemos que darle aquí es OK. Él ya empieza a generar esta tabla, ¿sí? En la cual, miren, cerremos esto, porque abre una página de Excel. Y aquí yo puedo designar cuáles son los parámetros o cuáles son los ítems que yo quiero cambiar. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar que es la longitud, el ancho y el espesor del vaciado que yo hice. Le voy a dar a OK. Y aquí me van a aparecer automáticamente estos tres parámetros. ¿Sí? Me dice que es de 2, miren. Entonces yo voy a generar diferentes diseños, por ejemplo el diseño A, el diseño B, diseño C, diseño D, ¿sí? Cada uno de ellos en los cuales yo voy a modificarlo. Este es el A, este es el B, el C, el D, el D y el F. Voy a hacer esos parámetros, en el cual van a cambiar las longitudes. Este va a ser 200, este va a ser 300, este va a ser 400, 500, 600 y 700. Esas van a ser las longitudes de este. El espesor o el ancho lo vamos a cambiar, digámosle que sea 45, va a ir aumentando, 55, no, dejémoslo este de 60, 80, 100, 90, 100, está pasando aquí, y 120. Aquí el espesor, digámosle que sea 2.5, este también va a ser de 2.5, de 3, de 4, de 5 y de 6. Esos serían los parámetros, ¿sí? Con los cuales yo voy a designar esta pieza. Entonces, miren, aquí ya tenemos, ¿no es cierto? Ya colocamos los parámetros, los cuales pues prácticamente vamos a evidenciar. Dándole clic en cualquier parte del dibujo, ¿sí? Él automáticamente le pregunta y me dice que generan, bueno, aquí aparece un recuadro y uno le da aceptar. En este momento no sé por qué no apareció. Vamos a la tercera casilla de aquí, ¿sí? Que es esta, en la cual, miren, en la tabla me aparecen los diferentes modelos con los cuales yo le di los parámetros de diseño, ¿sí? Por ejemplo, si le doy doble clic en este, miren, este va a ser una dimensión de lo que yo le di en el dibujo. Este va a ser otro, va a ir cambiando los parámetros. Este es otro, miren, va cambiando el ancho, va cambiando el largo. Si yo cambio este, va cambiando las longitudes. Y esto es lo que yo puedo hacer con todos los parámetros, con todas las dimensiones. Sí, miren, aparecen los espesores, aparece todo lo que yo prácticamente, si medimos esto, vamos a evaluar.
esta cara con respecto a esta, tomando el área y necesito el espesor. Entonces, pongamos así. Esta línea con respecto a esta línea a la lectura esta, de 6 milímetros, lo que le habíamos puesto en el último. Si regreso acá al anterior, a este, buscarlo, y esto tiene 4 milímetros, pues, de acuerdo a lo que íbamos cambiando. ¿Sí? Y estos son los parámetros que yo puedo realizar. Simplemente viniendo aquí a la tabla, dándole clic derecho, aquí aparece esta, y en esta yo puedo editar la tabla. Y ya puedo prácticamente, de acuerdo al diseño, simplemente lo que yo voy a hacer es okay, cambiar los valores. Y miren, puedo obtener diferentes dibujos con diferentes formas y no tengo que estar diseñando, sino simplemente puedo parametrizar las medidas. Esto es prácticamente el objetivo general de lo que uno practica en el diseño, es realizar un diseño en el cual yo lo pueda parametrizar para poder obtener diferentes diseños. Entonces, si yo genero una llave, ¿no es cierto? Hago el plano de una llave de anillo, una llave de boca, o una racha, un dado, comúnmente conocidos. Puedo hacer solo uno y simplemente cambiando unos parámetros puedo determinar todos los valores que yo pueda realizar. Puedo tener, si yo creo una llave 10, tengo una 12, una 8, una 7, una 13, una 14, una 16, una 19, 20, 21, a partir de un solo diseño. Que eso es prácticamente el objetivo, como les mencionaba. Pues aquí ya simplemente tendríamos que darle OK y ya tendríamos pues otra vez lo que es el diseño. Esto sería pues prácticamente lo que es lo de la parametrización. También puedo hacer el proceso, pues si vamos aquí a chapa metálica, simplemente darle desdoblar y miren, puedo obtener los diferentes diseños. Simplemente para cortarlos y pues hacer la matriz. Y esto sería lo que es el desarrollo, como lo conoce en dibujo, para poder hacer la plantilla y poder generar los cortes de las piezas.